Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 5, supervisión y control en trazo y replanteo. ¿Por qué es importante el trazado en ejes y el establecimiento de niveles? Cuando nos referimos a trazo y replanteo, es plasmar el plano en el terreno a una escala real. Ubicamos exactamente los ejes de los diferentes tipos de elementos para poder después empezar con los trabajos de excavación y posteriormente encimado de columnas y muros, ¿no? También hacemos la ubicación de los niveles. Ubicamos un nivel 0,0, usualmente es en la vereda o en puntos fijos, y a partir de ahí vamos a tener niveles en positivo y en negativo, ¿no? Todas las excavaciones son en negativo. Vamos a tener nivel de fondo de zapata, nivel de fondo de cimentación. Si es que fuese necesario, podemos tener un subcimiento, entonces también nivel de fondo de subcimiento, y por encima del nivel 0,0 estaría el nivel de piso terminado y el nivel de techo terminado, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Consecuencias de un mal trazado. ¿Qué pasa si me equivoco en trazar? Me puede traer consecuencias hasta incluso legales si es que al momento de trazar me paso en terrenos de terceros o invado linderos de otras personas, ¿no? ¿Qué puede suceder? Usualmente te sucede cuando son habilitaciones nuevas y de pronto el destacado de la lotización no está. Y tienes que ir y replantear, no tienes viviendas colindantes construidas y te pierdes en el espacio. En este caso es necesario que contrates a un topógrafo para que venga y utilice los diferentes mecanismos o instrumentos y con la ayuda de las coordenadas va a ubicar exactamente el polígono del predio. Otra consecuencia es el mal alineamiento de los muros. También podemos tener la modificación de los planos de arquitectura, sobre todo en ambientes que son reducidos. Por ejemplo, tenemos algunos baños, hablamos del Reglamento Nacional de Edificación, nos dice que un baño mínimo, un baño completo, debería tener una medida de 1,20 m por 2,20 m. Pero si nosotros nos equivocamos en llevar los ejes, probablemente vamos a reducir esa medida. ¿Y qué ocasiona? Que la funcionalidad del baño va a dejar de ser como estaba diseñado, ¿no? Entonces, en vez de mejorar, estamos empeorando. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Hay otro tipo, por ejemplo, de consecuencias que ya son estructurales. Ustedes tienen en la imagen de la diapositiva una viga que no calza con la columna intermedia. Esta viga está apoyada por dos columnas laterales. Al momento de hacer el replanteo no hubo un correcto alineamiento del eje y la columna ha quedado desfasada, ¿no? ¿Y qué observan? ¿Ustedes creen que esa columna va a trabajar y esa viga va a trabajar como se ha diseñado? ¿Y de dónde arrastra el error? Arrastra desde el trazo y el replanteo. Por eso, cuando se hace el trazo, se hace la ubicación de las balizas y constantemente tenemos que estar verificando la longitud de las balizas para poder ver si hubo o no equivocación. ¿Y qué pasa si nos equivocamos en no llevar correctamente los niveles? En este caso ya nos va a traer problemas de altitud, ¿no? El trazo y replanteo era planimétrico y cuando hablamos de niveles es altimétrico. Los errores ya será en la diferencia de altura de cada elemento. Si me equivoco, voy a tener mayor movimiento de tierras, por ejemplo, y eso que me va a costar mayor presupuesto. O de pronto estaba en el plano de corte, decía la altura
de la edificación 260 y resultó 280. Entonces ahí comenzamos a improvisar, ¿no? Entonces, apenas que uno modifique una sola gota o un solo nivel, eso implica a la modificación de todo el proyecto en forma integral. Tú no puedes modificar solo de un elemento, va a acarrearte la modificación de los demás elementos. Les comento, en una obra de un colegio que tenía varios bloques de construcción de aulas, y tal vez el contratista, por ahorrarse lo que son eliminación de material y movimiento de tierras, mantuvo un nivel por encima del que estuvo previsto en el expediente, y a la hora de poder empatar o tener la circulación con los demás bloques, porque tenías que unir la circulación con el pasadizo, de pronto un pasadizo quedó elevado y el otro bajo, cuando esto debería ser en forma lineal y sin desniveles, ¿no? Pero en este caso, ese desnivel ya fue un problema para que no le recepcionen la obra. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que improvisar y poner rampas, y entre otras, ¿no? Por la modificación de un nivel en el bloque. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué herramientas necesitamos para hacer un trazo y replanteo? Nosotros podemos realizar el trazo y replanteo de dos formas, puede ser con equipo y manual. Cuando sea el manual, vamos a necesitar una wincha, nivel de mano, un combo, vamos a necesitar martillo, y las winchas, sobre todo, hay que saberlas seleccionar. Podemos tener winchas de fibra de vidrio, podemos tener de lona, las metálicas, que son buenasas. Y también tenemos que tener el control de calidad de cada uno de esos instrumentos. Por más de que sean manuales, esas herramientas también tienen que tener su constante mantenimiento. Por ejemplo, en los niveles de las mangueras de nivelación, no deberían tener dobleces. Entonces, al momento de utilizar, también evitar que tengan burbujas. Los niveles de mano igual, a veces se te cae y ya no nivela como debería ser. Las winchas de la misma forma, a veces se rompen los puntos de inicio, los ganchos de inicio, y de pronto improvisas y haces un nudo. Entonces, todas estas cosas te pueden alterar y pueden hacer que te equivoques al momento de medir. Tenemos errores comunes en mediciones con wincha, errores por catenaria, cuando se forma el pandeo al momento de medir, ¿no? Mientras más larga será la medida, mayor será el error por catenaria, por el viento y por el mismo peso que tiene la wincha. Para poder minimizar este error es necesario jalar, pesar y tener medidas más pequeñas. Y es necesario también utilizar y escoger una wincha metálica, que es recomendable, porque las winchas de lona, con el calor y el sol, comienzan a dilatarse y pueden generarte cierto error, ¿no? Si mides a las 9 de la mañana una medida y vuelves a medir a las 2 de la tarde, les aseguro que no es la misma medida, porque el sol dilata las winchas de lona. También existen otros errores, como es al momento de medir, lo hacemos en forma inclinada y tenemos una medida inclinada y no una medida horizontal. Lo que nosotros necesitamos hallar es la medida horizontal, lo más horizontal posible que se pueda al momento de hacer el trazo. Podemos tener también errores comunes, como la mala lectura. Todos nos equivocamos. Entonces, no significa que seas un buen profesional o un mal profesional. El hecho es de que a veces lecturas con rapidez y no te das cuenta, y por ahí como que se te ha ido alguna lectura. Y recordemos que si tú te equivocas acá, este error es acumulativo en todo el lado o en todo el trayecto de tus ejes, ¿no? Entonces, hay que estar verificando una y otra vez y reiterar las lecturas. Recomendable. Tenemos los equipos de topografía, tenemos las estaciones totales, los niveles. Las estaciones totales son instrumentos electrónicos que nos ayudan a tener las distancias y los ángulos, trabajan con un distanciómetro, tienen diferentes programas donde nos pueden hacer los trazos y replanteos mediante coordenadas, que es el más usado, o mediante otros métodos. También nos ayuda para determinar alturas
es práctico y tiene un campo de aplicación bastante grande. También hace nivelación, la estación total. En ese caso estaremos hablando de nivelación trigonométrica. Tenemos otro equipo más pequeño que es el nivel topográfico. Este nivel es exclusivamente para nivelación, es muy bueno para nivelación, es recomendable y es de bajo costo, es fácil de poder manipular y puede estar constantemente en obra. Trabaja con una mira, con la mira estadal que está gradualmente medida. Y bueno, eso ya al momento del topógrafo, al momento de lecturar, ya nos puede decir los desniveles y puede poner y plantillar, ¿no? Lo que nosotros deberíamos hacer es pedir el certificado de calibración de cada equipo para poder ver si están calibrados a la fecha que se está haciendo el trazo y el planteo y poder ver que no esté pues en un estado que pueda generar error el propio equipo, ¿no? El manejo del equipo es una cosa, que el equipo tenga muchas ventajas, y otra es cómo se utiliza. Continuemos. ¿Cómo hacemos el trazo y replanteo? Primero estudiamos el plano. Miramos y observamos el plano de arquitectura y comparamos con el plano de estructuras. Es un conjunto de planos que debemos evaluar antes de empezar el trazado, ¿no? Una vez que ya se tenga estudiados estos dos planos, principalmente se va a campo y se comienza a hacer la ubicación de los ejes principales. Cuando ya tengamos los ejes principales, ubicamos sus balizas y a partir de ahí comenzamos a hacer el trazado de los ejes secundarios. Es conveniente tomar medidas acumulativas. ¿Qué significa? Si de este eje yo tengo 2 metros, hasta acá tengo 3 y de acá hasta este otro lado tengo otros 2 metros, es recomendable jalar desde el 0 hasta el final y ahí llevar las medidas en forma acumulativa. Un error sería hacer parte por parte, porque el error, si me equivoco acá, voy a jalar ese error a los otros ejes, ¿no? Entonces eso hay que tratar de evitar. Siguiente. Hay varios métodos para poder hacer trazos y replanteos. En este caso, ustedes en la diapositiva tienen el método más usado, que es con wincha, que es el método 3, 4 y 5, ¿no? Tienen 3 personas que están trabajando, el señor Juan, el señor Pedro y el señor Manuel. Para este método se tiene que tener un alineamiento, puede ser la fachada, y el señor Juan, en el caso del ejemplo que ustedes ven en la diapositiva, está agarrando la wincha a partir del 0. Y ahí es otro error. A veces el 0 de la wincha empieza en el inicio del gancho o al final del gancho. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Doblar la cinta métrica a 10 centímetros y poder ver dónde acaba el gancho y a partir de ahí determinar el 0,0 de esa cinta métrica, ¿no? Entonces, volvamos. El señor Juan agarra el 0,0 de la cinta métrica, saca la wincha y comienza a buscar la medida de 12 metros. Con la misma mano agarra y los junta, el 0,0 con 12 metros. Y al señor Pedro va al otro lado del alineamiento y comienza a pesar. Recordemos que este método es 3, 4 y 5. Entonces el señor Pedro va a pesar a 3 metros. Los dos, el señor Juan y el señor Pedro, son personas fijas. ¿Quién va a ser el móvil? ¿Quién va a definir la línea perpendicular? En este caso es el señor Manuel. El señor Manuel, entonces, ¿en cuánto tiene que agarrar si el método es 3, 4, 5? Será en 7 metros, porque 3 más 4 son 7. Entonces el señor Manuel agarra a 7 metros la wincha y comienza a pesar. Y ahí es donde él va a generar el ángulo de 90 grados. Es muy común este uso de este método. Recomendaciones para usar este método es que tengas una superficie limpia, mejor si es plana, que puedas tener sin obstrucciones o que te pueda generar alguna alteración a la medida. También es que al momento de que tesen lo hagan con exactitud, con fuerza, y al momento de ubicación del punto lo hagan con exactitud. Ahora les invito a seguir otros métodos, que es el método de diagonales y arcos, y también es otro método para poder determinar predios que no son de 90 grados, son predios irregulares. Vamos a ver cómo se hace el trazo y replanteo de esos predios.
Antes de iniciar con el trazo de la cimentación, es fundamental y necesario revisar el plano de ubicación y el plano perimétrico, donde vamos a tener la medida de los linderos y también los ángulos de nuestro predio. Para eso tenemos que verificar cuántos lados tiene nuestro predio, cuáles son sus medidas y ver si son ortogonales o no los lados. Para poder definir si tiene 90 grados cada vértice, deberíamos tener dos consideraciones fundamentales: que las medidas de los dos lados paralelos sean iguales y que las diagonales en ambos sentidos también sean iguales. En este caso, ustedes ven en el plano, existe diferencia en ambos lados y también en las diagonales. ¿Qué significa? Que este predio tiene una forma irregular. Aquí tenemos algunos problemas porque el plano de perimétrico debería coincidir tal cual como está en el terreno, ¿no? El predio en el terreno. Pero usualmente no pasa eso, porque nosotros podemos tener un plano con 90 grados, pero cuando vamos a hacer el replanteo no existen 90 grados en campo, porque tal vez el vecino del que está adyacente a nuestro terreno ha podido construir antes que nosotros y se ha podido ligeramente pasar en alguna medida del lindero y comienza a fallarte los ángulos, ¿no? El método que vamos a usar es un método de arco y diagonal. Este método te sirve para dos tipos de situaciones. Una, cuando quieras hacer el replanteo, o sea, significa que tú ya tienes el plano y quieras llevar el plano a campo en terrenos irregulares. Y la otra es cuando no tienes el plano y quieres llevar la medida del terreno hacia el papel. Vamos a empezar. Para esto necesitamos trazar, en este caso sería la fachada, un tramo, cualquiera de los lados, pero yo voy a escoger la fachada. Voy a trazar una línea con la medida de 20 metros. Vamos a cambiar de color para que se pueda ver mejor. Ahí está. Voy a medir para que ustedes puedan ver que se ha trazado la línea de 20 metros. Ahora voy a ubicar los nombres de cada vértice para que se pueda entender mejor. Muy bien, es muy sencillo trazar una línea con los vértices A y B. Ahora necesitamos encontrar los vértices D y C sin la utilización de algún equipo, porque si nosotros utilizamos una estación total o un teodolito, muy bien podemos determinar los ángulos, ¿no? Pero en este caso es el método manual, solamente necesitamos una wincha y un clavo, o si lo están haciendo en gabinete, un papel y un transportador. Muy bien, ¿cómo encontramos el vértice D? Para encontrar el vértice D tenemos que trazar dos arcos. El primer arco va a tener, el primer radio va a ser de 23 metros, que va a partir del punto A. El segundo arco va a estar conformado con esta medida de la diagonal, que es de 29.41, que va a partir en el centro del punto B. Entonces, vamos a primero trazar la primera. El arco estará con un radio de 23 metros a partir de A. Trazo en campo, es recomendarlo hacerlo con wincha metálica, porque las de lona son muy flexibles, ¿no? Y con la calor peor se estiran. Vamos al otro lado, tenemos en el vértice B, en el centro del vértice B, vamos a hacer el trazo con el radio para el arco de 29.41, que es la diagonal. Muy bien, y ahí están los dos puntos. La unión de los dos arcos, justo en esta unión, comienzo a trazar con el punto A.
con el vértice A y ya tendría encontrado el vértice B. De la misma forma, utilizamos estos dos radios, que es 24, y la otra diagonal, que son 32.86, para encontrar el vértice C. En B, trazo el radio de 24 metros. Perfecto. Y ahora en A, en el vértice A, trazo el otro radio que sería la diagonal AC, ¿no? 32.86. De la misma forma, y donde se llegan a cruzar los dos arcos, voy a trazar al punto o al vértice B y ya tendría conformado el polígono. Y ya está el polígono de los 4 lados dibujado en papel o en campo. Para esto voy a verificar las medidas para ver si se ha hecho el correcto trazado. En este caso tengo 21 metros. Para el otro lado tengo 23. Y a este otro lado debería tener 24 metros. Y están los 24 metros. Entonces, se ha llegado a hacer el trazado de una forma sencilla, en forma manual y con pocos recursos. Para el segundo ejercicio es necesario trazar una línea perpendicular a este lado de A y B. Para eso necesito 3 condiciones. Una, ubicar el centro. ¿Se acuerdan que la medida era 20? Entonces el centro sería 10. Voy a ubicar, ustedes lo pueden ubicar con la wincha en campo o con su escalímetro si están dibujando en casa. Muy bien, tenemos a 10 metros ubicado. Vamos a comenzar a medir para poder visualizar si está correctamente a 10. Efectivamente está a 10. Y ahora vamos a tomar una medida, cualquiera, la que ustedes deseen, pero que sea menor a 10 metros. En el caso mío, yo voy a escoger una medida de 3 metros, puede ser la que ustedes deseen. Voy a poner 3 metros y para que se pueda visualizar, voy a hacer una línea. De la misma medida, también trazamos en el otro punto, que es el lado B, el vértice B. De la misma forma, 3 metros y ya está. Tenemos 3 metros y el centro del lado AB. Ahora, en estos dos puntos auxiliares vamos a utilizar el mismo método de arco para determinar el centro y una línea perpendicular, para que me ayude a sacar la línea perpendicular. Para eso tengo que cumplir una condición, que el radio que yo escoja, en este caso para el auxiliar en A, tiene que ser superior a este punto del centro. O sea, si todo esto, a partir de este punto hasta acá, hasta el centro, tenía 10 metros, menos los 3 metros que tengo, ¿cuántos metros quedan? 7, ¿no? Entonces, debería escoger una medida superior a 7. Yo voy a escoger una medida de 11 metros para no tener problemas. Puedes escoger 11, 12, siempre y cuando sea la medida que esté dentro de este parámetro. No podemos escoger 22, por ejemplo, si no estaríamos pasándonos al lado del vecino, ¿cierto? Entonces tiene que ser una medida que se pueda manejar en campo. Yo puedes escoger 10, 9, 11. En mi caso voy a escoger 11 metros y voy a comenzar a hacer el arco con el radio en el punto auxiliar y comienzo a trazar los 11 metros. Ingreso 11 metros, voy a ubicarme y comienzo a trazar los 11 metros. Ahora, por el otro lado, por el vértice B, de la misma forma, en el auxiliar del B, hago y trazo con el radio, con el mismo radio, en este caso eran 11 metros.
con el mismo radio. Y voy a tener otra vez dos arcos. En la unión de estos dos arcos, pongo un clavo y con ese clavo alineo con un cordel al centro, ¿no? Que esta medida la podemos tener simplemente con una medida de una wincha y tenemos ya los 90 grados. Ahora voy a verificar si efectivamente son 90. Vamos a medir este ángulo interno y efectivamente aparece 90 grados. Entonces ya tendría una línea perpendicular a este lado de AB. De la misma forma, yo puedo tener para cualquier lado, puedo hallar una perpendicular para cualquier lado de diferente forma. Solo necesito una wincha, un clavo si estoy haciendo en campo o un lápiz y un transportador si estoy haciendo en gabinete. Bien, esto ha sido todo en esta unidad.